Vamos a revisar el tema de pancreatitis aguda y crónica. Recuerda que mis clases están basadas 100% en guías de práctica clínica mexicanas y normas oficiales, siendo la bibliografía utilizada para esta clase únicamente la de pancreatitis aguda. Sin embargo, para el tema de pancreatitis crónica usaremos el CTO de cirugía general. La pancreatitis aguda la vamos a definir como un proceso inflamatorio agudo que frecuentemente va a involucrar el tejido peripancreático, así como también de órganos y sistemas distantes. Dentro de las causas de la misma, lo más común es la obstrucción por litos biliares, los cuales van a producir un reflujo pancreático. Los gránulos, en este caso los gránulos de simógeno, es decir, las enzimas aún inactivas del páncreas, estas se van a atascar en las células del mismo páncreas, que a su vez se van a pegar a las lisosimas intracelulares, como por ejemplo la catepsina B, convirtiendo el tripsinógeno en tripsina, la cual empieza a digerir al propio páncreas, por lo que para fines prácticos decimos que la obstrucción del flujo pancreático conduce a una activación de sus propias enzimas, es decir, una autoactivación, autodestruyéndose, por así decirlo. En segundo lugar, tenemos al alcohol, el cual su mecanismo es por lesión directa al páncreas. Y por último, el traumático, que curiosamente es por la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, o también conocida como CEPRE. Hay otras causas raras, como el aumento exponencial de los triglicéridos, típicamente mayor a 1000, hipercalcemia, medicamentos, etcétera. Una de las preguntas difíciles que pueden surgir por ahí son los genes o los genes asociados a la pancreatitis hereditaria, teniendo al PRSS1 que codifica al tripsinógeno catiónico, el regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, o también conocido como el famoso CFTR, el cual es un canal de cloro, sodio y bicarbonato, pues al producir una mutación del CFTR se producen secreciones viscosas que van a ser bajas en agua y bicarbonato. A su vez, van a formar fácilmente tapones en los ductos intralobulares y van a conducir finalmente a la digestión retrógrada de la glándula. Por último, el gen SPINK1 o inhibidor de la serina proteasa tipo CASAL1. Te dejo los genes por si las moscas. En cuanto a la epidemiología, hay un predominio en los pacientes de 55 años, mayores de 55 años. Su incidencia es de 5 a 10 pacientes por año. 20% de los casos de pancreatitis van a ser severas y de estas, del 10 al 20% van a ser fatales. En cuanto a la mortalidad, se lleva un 5% en general en todas las pancreatitis agudas. Sin embargo, esto se va a elevar muchísimo más hasta un 62% en los casos de que el paciente, en este caso, desarrolle una pancreatitis necrosante e infectada. Entrando en detalle con la clínica, lo más frecuente y que jamás debes de olvidar es que los pacientes con pancreatitis aguda casi siempre van a debutar con el famoso dolor abdominal que se irradia a la espalda, ese famoso dolor epigástrico irradiado a la espalda, es decir, en hemicinturón, pudiéndose asociar anorexia, fiebre, náusea, vómito y disminución de la peristalsis, así como también de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o bien nódulos eritematosos en caso de necrosis grasa. Solamente, ojo con esto, solamente el 3% de los casos de pancreatitis aguda van a debutar de 48 a 72 horas después de la presentación de la pancreatitis con los siguientes signos, que son muy preguntables, a pesar de ser muy raros, muy escasos en el caso de los pacientes con pancreatitis, es muy preguntable. Es el signo de Gray-Turner, el cual es una equimosis en los flancos, Collen, una equimosis periumbilical y Fox, equimosis inguinal, ¿sale? Entonces, recuerda por favor cuál es la clínica compatible o cuál es la clínica sugerente de una pancreatitis aguda. Para realizar nuestro diagnóstico necesitamos dos de los tres criterios siguientes: clínica sugerente o compatible de pancreatitis, que es el dolor epigástrico irradiado a la espalda que ya mencionamos previamente, alteraciones bioquímicas en el caso de la lipasa o amilasa, que en un momento vamos a mencionar, y las alteraciones estructurales vistas por estudios de imagen. Perfecto, chicos. Nos llega nuestro paciente, nuestro pacientito con clínica sugerente de pancreatitis. ¿Qué hacemos al ingreso? Solicitamos una TAC simple. Ojo, es simple en las primeras 24 horas. Posteriormente, a las 72 horas, será contrastada. ¿Para qué realizo este estudio? Pues bueno, para la evaluación estructural y grado de necrosis pancreática. Aquí entra en juego una de las clasificaciones más preguntadas y es la de Baltasar, ¿sale? Los
Los más importantes, por así decirlo, son los Baltasares B con agrandamiento, en este caso difuso del mismo páncreas, es un agrandamiento difuso del páncreas. El Baltasar, en este caso C, con anomalías intrínsecas asociados a cambios en el tejido peripancreático, o sea, la circunferencia del mismo páncreas está en este caso dañado, ¿sale? Las anomalías del tejido peripancreático. Y por último, el D, con solamente una colección mal definida, ¿vale? Esto es lo más importante, una colección mal definida, ¿sale? Esto es muy importante, lo repito porque realmente es de las cosas más preguntables de acuerdo a la clasificación de Baltasar, ¿ok? Ahora bien, por lo que diremos que la puntuación 1, 2 y 3 nos hablará de cambios pancreáticos o, en este caso, cambios estructurales. En el caso, cuando hablamos de 2, 4 y 6, o sea, el que está más a la derecha, hablaremos del grado de necrosis, o sea, el porcentaje, ¿sale? O sea, en el B tenemos un grado de necrosis menor al 30%. En el caso del Baltasar C, tenemos un grado de necrosis de 30 a 50% que correspondería a una puntuación 4. Y por último, el grado de necrosis mayor al 50% con una puntuación de 6, ¿sale? Otros de los estudios al ingreso es el ultrasonido, y eso es para ver que no se trate de obstrucción por litos. Dentro de los laboratoriales, al ingreso, las enzimas más importantes son la lipasa y la milasa. Ojo, la lipasa es la más sensible y específica de todas, aparte de que es la primera que se eleva y la que perdura más tiempo. La PCR, según la guía de práctica clínica, es el estándar de oro para predecir la gravedad de la pancreatitis, teniendo como punto de corte 150 nanogramos por decilitro a las 48 horas. Ojo con eso. Los laboratoriales van a entrar en juego dentro de la clasificación de Ranson, es decir, nos llega nuestro paciente con clínica sugestiva de pancreatitis aguda, le hacemos los laboratoriales que te he colocado y estos los usamos dentro de Ranson al ingreso y a las 48 horas. Cada puntito o cada valor de Ranson nos ofrece un punto. Cuando llegamos a un puntaje mayor o igual a 3, significa que estamos ante una pancreatitis grave. Si es un puntaje de Ranson menor a 3, es una pancreatitis leve. Y esto es importante ya que el manejo es distinto. Y bueno, la PAF la vamos a solicitar, cuando a través de la tomografía axial computada observemos una necrosis mayor del 30% o bien haya datos de infección como fiebre. La radiografía de tórax podemos encontrar derrame, que típicamente está asociado este derrame a mal pronóstico, signo del asa centinela, que no es más que una asa intestinal distendida, signo del colon cortado, etcétera. Pregunta de examen: ¿a las cuántas horas se produce la necrosis pancreática? A las 72 horas de la presentación de la misma pancreatitis aguda, ¿vale? Dentro de los criterios de Atlanta, aquí es muy sencillo, ya que cualquiera de sus criterios es indicación de mandar a nuestro paciente a unidad de cuidados intensivos. Ranson mayor a 3, Apache en este caso mayor a 2, falla orgánica, complicaciones sistémicas y complicaciones locales. Te lo dejo del lado derecho, la clasificación de Atlanta, y recuerda por favor que cualquiera de estas, cualquier de este puntaje que nos ofrece Atlanta, o sea, cualquiera de estos criterios, vamos a mandar a nuestro paciente a la unidad de cuidados intensivos, por lo que lo más importante sería, pues lo más preguntable, que sería pancreatitis leve y grave, Ranson mayor de 3 o menor de 3 y Apache mayor o igual de 8, ¿ok? Dentro del tratamiento es importante la administración de líquidos intravenosos de manera temprana. Esto para poder evitar la hipovolemia o choque. Recuerda que el 20% según la guía de práctica clínica, va a debutar con pancreatitis y choque, ¿ok? Esto es muy importante. El aporte de oxígeno reduce el riesgo de necrosis pancreática y disfunción orgánica. Como en la pancreatitis, el dolor es algo extremadamente debilitante para el paciente. El uso de analgésicos tipo opioide va a ser crucial. Los que recomienda la guía de práctica clínica es la buprenorfina y la meperidina. La buprenorfina tiene la característica que no va a exacerbar la pancreatitis, tampoco va a provocar contractura del esfínter de Oddi. El uso de antibiótico-terapia la usaremos en caso de que haya presencia de necrosis infectada mayor del 30%, o también pudiese utilizarse en necrosis mayor del 50% y antes de hacer una CEPRE.
¿Cuándo hacemos necrosectomía? Cuando tengamos necrosis infectada o estéril mayor a 50%, ausencia de mejoría en 3 semanas o bien absceso. La CEPRE la vamos a realizar cuando tengamos la presencia de litiasis, la cual, pregunta de examen, se realiza en las primeras 72 horas. El ayuno debe ser como máximo de 48 horas y eso es debido a que la nutrición enteral temprana mejora el curso de la pancreatitis. ¿Cuándo optaremos por nutrición parenteral? Cuando hayan complicaciones locales, sistémicas, la vía no sea permeable o bien tolerada, o bien cuando no se cubran las necesidades calóricas del paciente. Y esta nutrición parenteral la vamos a iniciar, pregunta de examen, al quinto día y será enriquecida, ojo con esto según la guía de práctica clínica, la vamos a enriquecer con glutamina. ¿Por qué? Porque resulta que la GPC nos dice que la glutamina reduce la proliferación bacteriana. ¿Sale? Esto es muy importante que lo recuerdes. Dentro de las complicaciones de la pancreatitis tenemos a la necrosis pancreática, la cual es un área que no va a ser viable del mismo tejido pancreático, dado que es tejido prácticamente muerto. Normalmente aparece, ya lo mencionamos, a las 72 horas, como lo comentamos previamente. Su diagnóstico es a través de la TAC contrastada. Cuando la necrosis supera el 50%, tenemos que dar antibiótico-terapia profiláctica, principalmente con imipenem, este carbapenémico de amplio espectro. Si la necrosis es mayor, perdón, es mayor del 30%, realizamos PAF. Si es necrosis estéril, usamos antibiótico-terapia con imipenem o quinolonas. Esto es para cubrir principalmente gram negativos. Si hay necrosis infectada, añadimos este glucopéptido, que es la vancomicina, y necrosectomía con un aplazamiento de 3 semanas. Y por último, necrosectomía cuando hay clínica, es decir, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica sin datos de infección posterior a una semana, por lo que para fines prácticos, chicos, decimos que las indicaciones para cirugía serán las siguientes: necrosis mayor del 50%, necrosis infectada mayor del 30%, si no hay mejoría a las 3 semanas o bien hay presencia de absceso, ¿vale? Vámonos con el pseudoquiste en la parte inferior, es la complicación más frecuente, sin embargo es muchísimo más frecuente por causa de una pancreatitis crónica. Aparece cuando la colección perduró al menos 4 semanas después de la pancreatitis aguda. Normalmente aparece hasta en el 85% en el cuerpo y cola, 15% en cabeza y 15% se va a encapsular, 30-50% va a tener colecciones líquidas, que de estas el 50% se va a resolver de manera espontánea, o sea, solita. Y solamente se va a extirpar cuando haya sintomatología, signos de infección o bien hemorragia. El tratamiento es la quistogastrostomía o quistoduodenostomía, ¿vale? Pasamos a las preguntillas que te he colocado aquí. Bueno, esto es súper importante que lo tengas presente, ya lo comentamos. ¿A las cuántas semanas aparece el absceso pancreático? A partir de la tercera o cuarta semana. ¿Qué porcentaje de pacientes ingresan en estado de choque al inicio del cuadro? 20%. ¿En cuánto tiempo una colección después de una pancreatitis se convierte en un pseudoquiste? 4 semanas. ¿Sale? Te dejo el algoritmo. Aquí lo importante es saber en qué estadio se encuentra mi paciente. Es una pancreatitis leve, ya lo mencionamos, hidratación adecuada, alivio del dolor a través de la buprenorfina o meperidina, soporte con nutrición enteral, y en este caso podemos optar por inhibidores de bomba de protones. Si el paciente no sigue al pie de la letra, pues bien, en este caso vamos a pasarlo como una pancreatitis grave. Recuerda que pancreatitis grave es un puntaje de Ranson mayor a 3 y un Apache mayor de 2. ¿Cuál es el manejo de los pacientes con pancreatitis grave en el caso de utilización de una eliminación de la ingesta oral? Pues bueno, será solamente 48 horas. Recuerda, máximo 48 horas. Si optamos por nutrición parenteral, será hasta el quinto día y con adición de ¿qué? Así es, de glutamina para la prevención de proliferación bacteriana. Hidratación eficiente, efectiva, urgente, soporte nutricional, idealmente enteral. Esto es muy importante. Alivio del dolor, ya lo mencionamos, buprenorfina, meperidina. Identificamos necrosis pancreática y consideramos antibióticos profilácticos. Recuerda los que mencionábamos, eran el famoso imipenem, la vancomicina, ante necrosis pancreática mayor a 30%, una BAF, y en el caso de los antibióticos de amplio espectro y buena penetración al tejido pancreático son carbapenémicos y quinolonas. Ya lo mencionamos, imipenem o meropenem. En el caso de pancreatitis biliar, pues optaremos por una CEPRE. Recuerda que la CEPRE tendría que ser en las primeras 72
horas, ¿vale? Pasamos a la pancreatitis crónica. Vámonos a la pancreatitis crónica. Aquí lo que sucede es la pérdida progresiva del funcionamiento, tanto endocrino como exócrino del páncreas. Esto es debido a lesiones fibróticas. Etiología más común, alcoholismo. Daño directo por el etanol. Hay otras como por ejemplo las autoinmunitarias, las hereditarias, etcétera. Entrando en detalle con la clínica de la pancreatitis crónica, el dolor va a ser muy similar al de la pancreatitis aguda, pero aquí entre más tiempo pase, menos dolor se va a presentar. Cuando el paciente llega a perder, ojo con esto, el paciente llega a perder hasta el 90% del funcionamiento del páncreas, es cuando va a empezar a aparecer mala digestión, esteatorrea y déficit de B12. Con la pérdida progresiva del funcionamiento pancreático se va a comenzar a desarrollar intolerancia a la glucosa, pudiendo llegar a la diabetes. Acuérdate que el componente endocrino o en el caso de los islotes de Langerhans, en donde encontramos a las células beta, pues son las que producen insulina. Por lo tanto, una fibrosis de este parénquima, pues me va a conllevar a una pérdida de la en el caso de la captación de glucosa, ¿ok? La triada clásica de pancreatitis crónica, calcificaciones, cetotorrea y diabetes, pues solamente se va a presentar en el 30% de los pacientes. Por favor, recuerda esto. El diagnóstico lo vamos a hacer con la clínica más alteraciones de imagen, el estudio de elección o prueba de elección, ojo con esto, es la ecoendoscopía, en donde encontraremos datos como atrofia, polilobulación, líneas hiperocogénicas y calcificaciones. Podemos incluso hacer diagnóstico con la radiografía de abdomen visualizando las típicas calcificaciones. Ahora bien, el estudio más sensible es el examen de secreción pancreática tras la estimulación con secretina o colecistocinina. Sin embargo, este estudio se hace muy poquito por su complejidad. Aquí en la pancreatitis crónica los niveles de amilasa y lipasa van a ser normales, así que no vayas a esperar que te los vayan a poner aumentadísimos por las nubes, porque realmente uno piensa que en todas las pancreatitis aguda, crónica, vas a encontrar esas enzimas elevadas y esto es pues prácticamente falso, ¿vale? Principalmente en un caso clínico tipo test como el ENAR. El tratamiento de la pancreatitis crónica consiste en abandonar el alcohol y tabaco, analgesia, así como la pancreatitis aguda. En caso de haber dolor refractario o intratable, pasamos a cirugía. En caso de haber esteatorrea, optamos por enzimas pancreáticas. Hay que evitar los antiácidos de calcio y magnesio. Las indicaciones para la realización de cirugía serán las siguientes: dolor intratable, ictericia obstructiva, imposibilidad para descartar cáncer y cualquier complicación. Te dejo en este caso los tipos de cirugía descompresivas y en este caso resectivas, para que las leas con más calma. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias, compañeros.